Para continuar con la clase de patrones de herencia no tradicionales, el siguiente fenómeno que tenemos presente es la disomía uniparental. ¿A qué se refiere la disomía uniparental? Si recordamos las leyes de Mendel, la primera ley de Mendel en medicina dice que de los cromosomas homólogos, cumpliendo la ley de segregación, el 50% viene del papá y el 50% viene de la mamá. Sin embargo, este fenómeno no siempre se cumple. La excepción a esa regla es la disomía uniparental. En este caso, ambos cromosomas se heredan del mismo progenitor. Disomía uniparental se define como la presencia en una célula de dos cromosomas procedentes del mismo progenitor, sin que exista el otro cromosoma del otro progenitor. La incidencia es baja, se estima que 1 en 3.500 nacidos vivos. ¿Por qué se produce el fenómeno de disomía uniparental? Se debe a tres causas: rescate trisómico, rescate monosómico y complementación de gametos. En la evaluación que van a tener en la prueba en línea, les van a valorar dos enfermedades en las cuales se debe este fenómeno de disomía uniparental, que son el síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willis. Si bien la disomía uniparental no es la principal causa de estos síndromes, la número 1 es la microdeleción en el cromosoma 15, sí se ve que es la segunda causa, la disomía uniparental. El 20 al 30% de los casos de estos síndromes se deben a este fenómeno. En el caso del síndrome de Prader-Willis, se debe a una disomía uniparental del cromosoma 15 materno, y en el caso del síndrome de Angelman se debe a una disomía uniparental del cromosoma 15 paterno. Esto debería hacer surgir una pregunta: ¿por qué, si es el mismo cromosoma y se supone que en un par los cromosomas son homólogos, uno procedente del papá y uno procedente de la mamá, y tienen los mismos genes para las mismas características, aun cuando los alelos sean diferentes, por qué se producen dos síndromes completamente diferentes? Esto se liga a un fenómeno que explicaremos más adelante llamado impronta genómica o impronta genética. La primera causa que les mencionaba es rescate trisómico. Lean el nombre, rescate trisómico. Yo estoy en un fenómeno donde uno de los gametos tiene una trisomía y yo tengo que rescatar este fenómeno eliminando a uno de los cromosomas extra que presenta el gameto. El rescate trisómico se puede dar tanto para alteraciones de no disyunción en la meiosis 1 o bien de no disyunción en la meiosis 2. Cuando la no disyunción ocurre en la meiosis 1, yo voy a tener los dos cromosomas homólogos en un gameto, este tiene una copia extra, y en el otro gameto, que está normal, tengo solo un cromosoma. Recordemos que cuando se da la fecundación, se supone que el óvulo o el espermatozoide, cada uno debería tener solo un cromosoma, es decir, ser haploides, para constituir luego la célula diploide. En este caso ocurrió una no disyunción en la meiosis 1 y por eso uno de los gametos tiene una copia extra del cromosoma. ¿Cuál es el clavo? Si al unirse y fecundar, imaginémonos que este fuera el espermatozoide y este el óvulo, se forma un cigoto el cual tiene 3 cromosomas 15, yo debería eliminar a uno de estos cromosomas y eso me generaría un rescate trisómico. ¿Cuál es el clavo? Están eliminando el cromosoma que donó este progenitor y están dejando los dos cromosomas homólogos del otro progenitor, y esto me está generando una disomía uniparental, en este caso heterodisomía, porque hay dos cromosomas homólogos de un mismo progenitor. En otras ocasiones, el rescate trisómico ocurre después de una no disyunción en la meiosis 2. Similar, uno de los gametos tiene un cromosoma extra, es fecundado con el otro, ¿verdad?, que tiene solo una copia, es decir, está normal, y yo tengo un cigoto que tiene 3 cromosomas. Ocurre un rescate trisómico. El mismo problema, se elimina el cromosoma proveniente de un progenitor, generándome dos cromosomas de un mismo progenitor. Esto me está generando una disomía uniparental, en este caso una isodisomía, porque se duplicó uno de los cromosomas homólogos del mismo progenitor. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, rescate trisómico, que son los dos que expliqué, pero también puede ocurrir un rescate monosómico. Este es un caso en el cual uno de los gametos no está aportando ningún cromosoma. Imaginémonos que este fuera un espermatozoide que va a fecundar un óvulo y estos son los cromosomas 15, para tomar el ejemplo del síndrome de Prader-Willis y Angelman.
Este óvulo es fecundado y como solo hay un cromosoma ocurre un rescate monosómico, se duplica este cromosoma generando así una isodisomía. Ambos cromosomas provienen del mismo progenitor, por lo cual me está originando una disomía uniparental, en este caso materna porque este era el óvulo. O bien puede ser que se deba a una complementación gamética. En este caso yo tengo un gameto que carece del cromosoma y otro que viene con una copia extra, generando un complemento. Al final tengo un cigoto que contiene dos cromosomas provenientes de un solo progenitor. En resumen, vean que todas las causas llevan a eso, a tener los dos cromosomas procedentes de un progenitor y así romper con la primera ley de Mendel. ¿Qué implicaciones clínicas tiene? Bueno, me permite en el caso del síndrome de Prader-Willi y Angelman hacer que se exprese la impronta genética. Vamos a ver que estos cromosomas 15 son una excepción en el genoma del ser humano porque ellos tienen un fenómeno de marcado genético, ya sea a través de uniones covalentes o no covalentes, que hacen un cambio en la expresión genética del material de esos cromosomas. Aquí vemos ese fenómeno, impronta genética. Según Mendel, el origen parental de un gen no altera su expresión. Los cruzamientos recíprocos dan resultados idénticos en el caso de los autosomas. Expliquémoslo con una enfermedad que sí cumple esta ley. En el caso de los patrones de herencia tradicionales, ustedes van a estudiar enfermedades que afectan autosomas y enfermedades que afectan cromosomas sexuales. De las enfermedades que afectan autosomas, les van a indicar estudiar acondroplasia, Huntington, anemia falciforme y fibrosis quística, mientras que de las enfermedades que afectan cromosomas sexuales, van a estudiar lo que es hemofilia y la hipertricosis auricular. En el caso de Huntington, el gen de la huntingtina, que es el que está implicado en esta enfermedad de expansión de tripletes, la expresión no cambia cuando el gen es heredado del papá o es heredado de la mamá. Es decir, cumple con la ley de Mendel, el origen parental del gen no afecta su expresión. Sin embargo, esta ley no siempre se cumple. Algunos genes se ven afectados de manera significativa por su origen parental. A este fenómeno de expresión diferencial del material genético, según sea heredado del padre o de la madre, se denomina impronta genómica. Lo vamos a explicar a través de la siguiente imagen. Yo tengo aquí al cromosoma 15 paterno y al cromosoma 15 materno. Aquí les están representando varios de los genes que se encuentran localizados en el brazo largo del cromosoma 15. Los genes se dividen en regiones, que se les dio el nombre de la región en base al síndrome que produce la ausencia de la expresión génica de ese material. En el caso de la región del síndrome de Angelman, uno de los genes más representativos de la región es el gen V3A, que codifica para la ubiquitina. Y en el caso de la región del síndrome de Prader-Willi, uno de los más significativos es el gen SRPN, que codifica para la ribonucleoproteína. Como habíamos dicho en la clase de herencia mendeliana y en lo que está en su presentación de PowerPoint de introducción a la genética, se les explica que los cromosomas que los cromosomas homólogos, nos referíamos que era un cromosoma de cada progenitor, eran idénticos en base a su tamaño, a su forma y en los genes que contenían, aunque los alelos fuesen diferentes. ¿A qué se refería eso? Si el cromosoma 1 el del papá contiene el gen que codifica para el color del ojo, igual el cromosoma 1 de la mamá va a tener el gen que codifica para el color del ojo, aunque el alelo sea diferente. Es decir, puede ser que el cromosoma 1 del papá tenga un gen para color de ojo café y el cromosoma 1 de la mamá tenga un gen para color de ojos verdes, pero tienen el mismo gen para la misma característica fenotípica. Igual aquí, tanto el cromosoma 15 del papá como el cromosoma 15 de la mamá deben contener estos genes, pero hay un problema. Estos genes no cumplen con las leyes de Mendel porque se han marcado químicamente para poder expresar de forma diferencial en base al origen paterno o materno a estos genes. ¿A qué nos referimos? En el cromosoma 15 paterno
sí se transcribe y se traduce los genes de la región de Prader-Willi, es decir, el gen de la ribonucleoproteína normalmente se transcribe. Sin embargo, por lo general, el gen de la ubiquitina del cromosoma 15 paterno no se transcribe ni se traduce, en otras palabras, no se expresa. ¿Por qué? Bueno, puede ser por dos motivos. Puede ser por uniones covalentes, se agregaron grupos metilo a esta sección del ADN, o bien por uniones no covalentes, puede ser interacciones de las histonas o bien otras proteínas con el ADN que no están permitiendo que esta región del ADN se transcriba y se traduzca. En el cromosoma materno es lo contrario. Los genes de la región de Prader-Willi, es decir, el gen de la ribonucleoproteína, entre otros, normalmente no se transcriben los del cromosoma 15 materno porque están metilados o bien por las uniones no covalentes. Pero el gen de la ubiquitina aquí sí se expresa. Eso explica por qué, si bien es el mismo cromosoma 15, la expresión clínica y las afectaciones del cromosoma en base a su origen parental produce dos síndromes con fenotipos completamente diferentes. En el caso, un ejemplo del cromosoma 15 paterno, si ustedes sufren una microdeleción del brazo largo que esté afectando a los genes de la región de Prader-Willi, el paciente sufrirá síndrome de Prader-Willi, o bien si hay una disomía uniparental materna, es decir, heredo los dos cromosomas 15 de la mamá, igual voy a tener un síndrome de Prader-Willi. ¿Por qué? Si yo tengo dos cromosomas 15 maternos, voy a solo estar sintetizando ubiquitina, pero no voy a sintetizar ribonucleoproteína. O bien, si sufro una microdeleción del cromosoma 15 paterno en la región de Prader-Willi, pierdo a estos genes y solo voy a estar sintetizando ubiquitina. Esto me genera un síndrome llamado Prader-Willi, caracterizado por pacientes de talla baja, obesos, con hipogonadismo, micropene, criptorquidia y marcado retraso mental. Son pacientes que tienen hipotonía y tienen hiperfagia, son obsesivos compulsivos y se alimentan bastante, comen mucho, por eso son obesos. Lo contrario ocurre si se afecta la región de síndrome de Angelman. Si yo tengo una microdeleción en el cromosoma 15 materno que se lleve al gen de la ubiquitina, o bien tengo una disomía uniparental del cromosoma 15 paterno, pierdo la expresión del gen de la ubiquitina. Esto me lleva a que el paciente desarrolle un síndrome llamado síndrome de Angelman, que se caracteriza por ser pacientes que tienen ataxia, convulsiones, marcado retraso mental con un marcado retraso en el área del lenguaje, hipertonía, unos ojos que suelen tener, igual que el cabello, hipopigmentación, lo cual le da un aspecto de ángeles. Entonces aquí uno ve ese fenómeno de impronta genómica. Estoy viendo cómo, si bien son los mismos genes, se están expresando de forma diferente cuando se encuentran en el cromosoma del papá o cuando se encuentran en el cromosoma de la mamá. Como les mencionaba, este fenómeno de impronta puede ser debido a uniones covalentes, agregación de grupos metilo a los nucleótidos, o bien uniones no covalentes, interacciones de las proteínas, por ejemplo las histonas con el ADN, o bien del ácido ribonucleico con el ADN, o bien una alteración de la localización de este genoma en el espacio nuclear. Y aquí está el ejemplo clásico. Yo tengo los dos cromosomas 15, el que proviene de mi papá, el que proviene de mi mamá, y veo que ambos tienen los mismos genes, pero se están expresando de forma diferente. En el caso del cromosoma de mi papá, se expresan los genes del se expresan los genes de la región de Prader-Willi. Les decía que el emblemático, el gen de la ribonucleoproteína, pero no se expresan los genes de la región de Angelman porque están improntados, es decir, están inactivados. Es decir, el gen de la ubiquitina del cromosoma paterno no se transcribe, mientras que en el cromosoma 15 materno es lo contrario. Está activado la región de Angelman, es decir, se expresa y se transcribe el gen de la ubiquitina, pero los genes de la región de Prader-Willi, el emblemático, la ribonucleoproteína, no se están transcribiendo ni traduciendo. De tal manera que cuando yo tengo la pérdida de uno de estos cromosomas,
puede tener un síndrome característico. Si yo tengo pérdida, una lesión del cromosoma 15 materno en la región de estos genes, o bien tengo una disomía uniparental paterna, a mí me va a dar el síndrome de Angelman, porque yo perdí lo que es la transcripción y la traducción del gen de la ubiquitina y solo voy a expresar el gen de la ribonucleoproteína. Si ocurre lo contrario, si yo pierdo al cromosoma 15 paterno o tengo una disomía uniparental materna, voy a tener improntada la área de Prader-Willis y activado el gen del Angelman. En otras palabras, este paciente sintetiza ubiquitina, pero no sintetiza ribonucleoproteína, lo cual le genera el síndrome de Prader-Willis. Y aquí tenemos las grandes diferencias fenotípicas. Vean Prader-Willis, talla baja, manos y pies pequeños, hipogonadismo. Si ustedes lo revisan, va a tener micropene. Van a ver que las bolsas escrotales están vacías porque no hubo descenso de los testículos. En otras palabras, tienen criptorquidia. En un inicio tienen hipotonía marcada. Por eso pequeñitos, con tan recién nacido, primero tienen bajo peso. Pero a medida que la hipotonía va corrigiéndose, el paciente más bien tiene hiperfagia, come demasiado, tiene un apetito voraz, son obsesivos compulsivos, e incluso roban los alimentos, lo cual hace que aumenten de peso, son obesos, tienen un marcado retraso mental y también tienen riesgo para diabetes mellitus. Mientras que el síndrome de Angelman, que es cuando ocurre una microdeleción del cromosoma 15 materno o una disomía uniparental paterna, más bien estos niños tienen otras características, son niños con hipertonía, ataxia, tienen convulsiones, tienen una boca grande con prognatismo, risa frecuente, fascinación por el agua, entre otras características fenotípicas. ¿Qué es un mosaicismo gonadal? El mosaicismo, como dijimos, se producía por una no disyunción en la mitosis. Se define como la presencia en un individuo de dos o más líneas celulares que difieren en su genotipo o cariotipo, derivando ambas de un cigoto único. Se produce bien por una mutación posigótica o bien por una corrección de una mutación en el cigoto. Y como les mencionaba, es debido a una no disyunción en la mitosis. Se supone que yo, que soy mujer, mi cariotipo es 46XX. Ustedes, si me hacen el cariotipo, tomen de donde tomen, mi ADN nuclear debería siempre dar 46XX, es decir, yo debería tener una única línea celular, a excepción obviamente de mis gametos. Sin embargo, las personas que tienen mosaicismo tienen más de una línea celular. Yo puedo encontrar en una célula ese 46XX y en otras células, si por ejemplo tuvieran síndrome de Down, podría tener un 47XX más 21. Esto de hecho es buen pronóstico porque quiere decir que una parte de las células tiene un cariotipo normal y las otras tienen la trisomía. Esta es una de las causas del síndrome de Down. Si yo tengo un paciente con trisomía pura, imaginémoslo, un hombre 47XY más 21, en comparación a un mosaicismo 47XY más 21 plecas 46XY, siempre las plecas me están indicando mosaicismo, me está diciendo que hay dos líneas celulares. Este es de mejor pronóstico que la trisomía pura, porque hay unas líneas celulares que son normales, entonces el retraso mental del paciente no es tan marcado en comparación con los pacientes que tienen trisomías puras. Igual aplicaría lo mismo para pacientes con síndrome de Turner. Es un buen pronóstico. Vean aquí, entonces yo tengo la fecundación, un óvulo es fecundado por un espermatozoide, ambos son haploides y me generan un cigoto diploide. Este cigoto, como les enseñaron en embriología, comienza a entrar en mitosis para causar aumento de este microorganismo hasta formar el ser humano que somos. Pero ¿qué ocurre? Imaginémonos aquí, esta es la primera división mitótica, una célula diploide, 46 cromosomas. Primero duplica su material, 92 cromosomas, y se divide en dos células hijas, cada una de 46 cromosomas. Esa es la primera división mitótica. Miren el clavo aquí, en la segunda división mitótica ya ocurre una mutación. Hay un problema de disyunción. Entonces, una va a recibir la cantidad normal del cromosoma y la otra va a generar un aumento o una disminución de ese cromosoma, de tal manera que yo obtengo dos líneas celulares, una línea celular normal y la otra que presenta la mutación. Aquí les ponen el ejemplo.
tengo el óvulo, el espermatozoide, ambos haploides, 23 y 23, constituyen el cigoto diploide, 46 cromosomas, entran a primera división mitótica, vean, no duplica el material genético, se dividen dos células hijas, 46 y 46, y el problema viene ya aquí en la segunda división mitótica. Vuelve a duplicar material genético, 92 cromosomas, debería haberse ido 46 y 46, pero un cromosoma se quedó pegado y entonces una célula recibió 45 cromosomas y la otra 47 cromosomas. Ocurrió apoptosis de las de 45 cromosomas y se quedaron las de 47 cromosomas. Entró en posteriores divisiones mitóticas. Yo tengo entonces dos líneas celulares, una línea celular normal que tiene 46 cromosomas y una que tiene una trisomía del cromosoma 21. Entonces yo tengo un genotipo en parches. Esto ocurre cuando la mutación está ocurriendo en la célula diploide y me está generando un mosaicismo somático. Yo tengo entonces dos tipos, el que les acabo de mencionar, mosaicismo somático, este se produce en las células somáticas y se genera un genotipo, miren, en parche. Yo tengo la coexistencia de líneas celulares normales y anormales en un mismo individuo. Pero puede ser que la alteración no ocurra en las células somáticas, sino que ocurra en las células de la línea germinal. Si recuerdan en biología, las células de la línea germinal son las que originan a los gametos. En este caso yo tengo un mosaicismo de la línea germinal, un mosaicismo de los gametos. En este caso las células somáticas son normales, pero los gametos presentan una mutación. O sea, solo se afectan o los óvulos o las espermatozoides. Generalmente los progenitores son sanos, pero los hijos, la descendencia, son los que manifiestan la enfermedad. Por eso dice aquí, padres aparentemente normales transmiten el desorden genético a más de un hijo. Miremos un ejemplo de mosaicismo somático. Aquí tenemos una enfermedad que se llama neurofibromatosis. Esta enfermedad se debe a una mutación en un gen llamado gen NF1. Una de las causas es el mosaicismo. Se ha visto que una parte de las células tienen el gen NF1 normal, no mutado, la parte de arriba, ven, la piel está normal, debajo de las nalgas está normal, pero otras líneas celulares contienen la mutación del gen NF1, lo cual da un fenotipo en parches. En el caso de la línea germinal, como les mencioné, los padres, los progenitores, son individuos sanos porque no están afectadas las células somáticas, pero como sus gametos tienen la mutación, sus hijos son los que nacerán con la enfermedad. Ejemplo son la osteogénesis imperfecta, el síndrome de Rett y la distrofia muscular de Duchenne. Un ejemplo clásico es en un programa de televisión de médicos llamado Grey's Anatomy. Un personaje de ellos, dos doctores, que eran la doctora, no recuerdo el nombre de la doctora, pero el doctor Avery, tienen un hijo con osteogénesis imperfecta. Pero ellos no tenían osteogénesis imperfecta, eran padres sanos. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se debe por lo general a mutaciones de tipo mosaicismo en los gametos. Entonces yo tenía a mis progenitores sanos que tuvieron un hijo con osteogénesis imperfecta. Entonces en este caso, si yo quiero diagnosticar a los padres, no puedo hacerlo con sangre periférica, porque cualquier célula periférica de ellos me va a salir normal. Acuérdense que debo hacer estudio en los gametos, en los óvulos y en los espermatozoides, porque es ahí donde voy a encontrar la mutación. Otras enfermedades que no cumplen con las leyes de Mendel son las enfermedades mitocondriales. Hay algo muy importante que les indican en la clase de introducción a la genética. El material genético se encuentra en dos lugares, en el núcleo y en la mitocondria. Habíamos visto en la clase de introducción que en el núcleo se encuentra, como explicaron en su modelo Watson y Crick, en forma de doble hélice, y ese material es 50% papá, 50% mamá. Sin embargo, en las mitocondrias nosotros también tenemos ADN, solo que este ADN, vean, es un ADN bicatenario, pero es circular. ¿Qué codifica? Codifica para 13 subunidades de fosforilación oxidativa, 2 ARN ribosomales y 22 ARN de transferencia. Y es algo muy importante. A diferencia del ADN nuclear, que es 50% papá, 50% mamá, aquí es 100% mamá. Todo el ADN mitocondrial que tienen todos ustedes proviene de sus madres.
El hombre no puede heredar su ADN mitocondrial. Y lo otro importante es que a diferencia del ADN nuclear no ocurre recombinación genética. Estas enfermedades son, en el caso cuando son afectación de los genes de la mitocondria, son 5 a 10 veces más frecuentes que los nucleares. Se asocian a envejecimiento y como están codificando para genes que participan en lo que es la fosforilación oxidativa, va a afectar sobre todo aquellos tejidos en los cuales hay mucho consumo de ATP, mucha producción y consumo de ATP, como cual cerebro, músculo esquelético, cardíaco y ojo. Por eso esas enfermedades por lo general afectan ya sea lo que es la visión del paciente, lo que es el encéfalo o bien lo que es el músculo del paciente. Miremos ejemplo. La neuropatía óptica hereditaria de Leber. Esta enfermedad afecta lo que es la mácula, afecta lo que es la capacidad de visión del paciente. Por lo general, estos pacientes en el centro no tienen visión y pierden a medida que va avanzando su edad, porque asociada a envejecimiento del tejido, la visión de los rostros se ven perdidos. Otro, el síndrome MELAS, que es un síndrome de encefalomiopatía mitocondrial. Es decir, se está afectando tanto el músculo como el sistema nervioso central, en donde el paciente sufre con frecuencia acidosis láctica y episodios de accidentes cerebrovasculares. Otro es MERF, epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas, el síndrome de NAR, de neuropatía taxirretinopatía pigmentaria, Mills o síndrome de Leigh de herencia materna y enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer. Aquí hay algo muy importante. El número de mitocondrias en la célula varía según los tejidos. No es lo mismo el número de mitocondrias de las células musculares, es decir, los miocitos, tanto del músculo esquelético como lo del músculo cardíaco. Igual no es lo mismo el número de mitocondrias que contienen las células del sistema nervioso central, entre otras. Ese número varía en dependencia del tejido. Cada mitocondria contiene 2 a 10 copias de ADN mitocondrial. Estas enfermedades dependen del número de copias de ADN que contengan la mutación del gen. Porque yo puedo tener dos fenómenos. Uno, que es la homoplasmia, el individuo posee todas las mitocondrias con el mismo genoma, o la heteroplasmia, el individuo tiene una mezcla de poblaciones de distintas mitocondrias, algunas mitocondrias normales y unas mitocondrias con la mutación. La expresión de la enfermedad depende de eso, la cantidad de mitocondrias que contiene la mutación. Y hay un umbral que por lo general es el 70%. Por arriba del 70%, la persona va a manifestar la enfermedad. Por debajo de ese 70%, la persona no manifiesta la enfermedad. Que lo ven aquí, 70%. Es decir, tiene que estar del 70 a más del porcentaje de las mitocondrias con la mutación para que el individuo manifieste la enfermedad. Si él tiene menos de ese 70% mutadas, este individuo fenotípicamente es normal. Vean aquí, por eso es que están viendo dos colores. Estos son los pacientes con heteroplasmia que tienen la mutación pero está por debajo del umbral del 70% y no manifiestan la enfermedad, y estas son las personas que tienen la mutación arriba del 70% y están manifestando la enfermedad. Por eso dice clínicamente afectados y portadores de la mutación mitocondrial. Lo importante que vean aquí, cuando la mujer tiene la mutación, como el 100%, hemos dicho, de las mitocondrias provienen de la madre, vean, el 100% de sus hijos tienen la mutación en base al porcentaje de mitocondrias mutadas que heredaron, unos se hicieron portadores y otros están enfermos. Vean, la mujer siempre transmite la mutación, pero el hombre no la puede transmitir. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el 100% del material mitocondrial proviene de la mujer, el hombre no lo puede heredar. La otra enfermedad que también no cumple con las leyes de Mendel son las herencias de desórdenes por expansión de triplete. Hay una enfermedad que es un poco la excepción, que es Huntington, porque es una enfermedad que tiene en su base genética, es por un triplete, una expansión de triplete, pero fenotípicamente y en base a su herencia cumple con un patrón de herencia mendeliano de tipo autosómico dominante, pero atípico. Ya vamos a ver por qué. Son originadas estas enfermedades por una aumentación que aumenta el número de repeticiones de un triplete de nucleótidos en una sección determinada del ADN.
En la clase de Introducción a la Genética les explican lo que es el código genético y les dicen que la información genética se lee en codones o tripletes, es decir, cada 3 bases nitrogenadas me codifican un aminoácido. Ese conjunto de aminoácidos unidos me originan a una proteína. Pues hay enfermedades en las cuales se expande estas copias y yo tengo 2 tipos. El tipo 1 que afectan los exones, el material genético tiene 2 componentes, exón e intrón. El exón son las regiones codificantes del material genético y el intrón son las regiones no codificantes. El tipo 1 afecta secuencias codificantes. En este ejemplo clásico es la enfermedad de Huntington, donde yo tengo un aumento en las repeticiones del triplete CAP, citosina, adenina, guanina, que codifica para la glutamina, lo cual me genera colas de poliglutamina y esto me genera la enfermedad de Huntington, que revisarán en las clases de enfermedades con patrones de herencia mendeliano. La tipo 2 afecta los intrones, es decir, enfermedades que afectan un codón que no codifica para un aminoácido. El ejemplo clásico es el síndrome de X frágil. Aquí tienen ejemplos de otras enfermedades por expansión de triplete. ¿De qué depende la gravedad? ¿De qué depende la patogenia? 1. De la localización de la mutación. Si está afectando una secuencia codificante o una secuencia no codificante. Es de peor pronóstico cuando afecta un exón, porque esta secuencia codifica para un aminoácido. También de la medida de la expansión. Cuando estudien la clase de Huntington, les va a decir que hay un umbral para poder expresar la enfermedad. Entonces, la cantidad de codones que yo tenga se asocia tanto a la expresión de la enfermedad como a la gravedad. Entre más copias tenga del codón CAC, más grave, más temprano se va a expresar la enfermedad de Huntington en el paciente. Y luego el tipo de secuencia repetida. Otra de las enfermedades son los defectos de microdeleción y microduplicación, que es lo mismo. Deleción, recuerden, es que se pierda un segmento del ADN y duplicación que se duplique. ¿Por qué el término micro? Porque es muy pequeño, por lo general menor de 5 millones de bases. Son muy pequeños. Tan pequeños que aquí esto es lo que quiero que se grabe. No es visible en el cariotipo. Yo solo puedo visualizar en el cariotipo deleciones, duplicaciones que son grandes, pero las microdeleciones son tan pequeñas que en un cariotipo convencional yo no lo podría visualizar. Ejemplo de eso es el síndrome de Prader-Willis y el síndrome de Angelman, donde ocurre una deleción, una microdeleción en el cromosoma 15. Acuérdense que Prader-Willis paterno, Angelman materno, en el brazo largo, la región 1, de la banda 1 a la banda 3. Es tan pequeña que no van a enviar cariotipo convencional porque yo no podría visualizar esta microdeleción en ese cariotipo. Requiere otras técnicas como el test de metilación para ver el origen paternal del alelo que se está expresando, o bien utilizar modificaciones del cariotipo convencional como FISH, que es una sonda de hibridación in situ que me permite detectar una secuencia específica del ADN en ese cromosoma. Y por último tenemos las enfermedades con herencia multifactorial o bien enfermedades complejas. ¿A qué se refiere eso? Es un patrón de herencia de los rasgos fenotípicos que están determinados a la vez por factores genéticos y por factores ambientales. O sea, las enfermedades multifactoriales son aquellas que no son completamente genéticas, sino que también requieren la asociación con factores ambientales. ¿Qué factores? Ya sea ver la forma, los hábitos de este paciente. Es un paciente que consume licor, es un paciente que fuma, es un paciente que es sedentario, un paciente que es obeso, más mi predisposición genética. Yo puedo tener el gen que se asocia a la diabetes mellitus tipo 1, el HLA-DR4 u otro, pero si yo tengo un estilo de vida saludable, una alimentación saludable, tal vez no desarrolle la enfermedad. Sin embargo, si yo, además de tener el gen, me expongo a virus que me aumenten mi riesgo de autoinmunidad y también mi estilo de vida no es saludable, eso aumenta mi riesgo de presentar esta enfermedad. Por eso se le llaman enfermedades multifactoriales. Algunos aparentan una herencia dominante con una penetrancia que es incompleta.
Las características de estas enfermedades que muestran un patrón familiar, sí, porque como una parte de los factores son genéticos, estos se van transmitiendo de una generación a otra generación, mal llamadas poligénicas. ¿Por qué? Porque no siempre son múltiples genes. A veces puede ser un solo gen, pero sí hay muchos factores ambientales. Y el término poligénico solo habla de varios genes, pero no les indica que se refiere a varios factores, no solo factores genéticos, sino también factores ambientales. No cumplen con todos los criterios de una herencia mendeliana debido a lo mismo, a que influyen los factores ambientales. Son enfermedades bastante frecuentes, como la diabetes, y presentan un riesgo relativo para la enfermedad aumentado en relación a la población general. ¿A qué se refiere eso? Si yo los estudio a todos ustedes y les determino el tipo de HLA que tienen, los que presenten el HLA-DR mutado que se asocia a diabetes tienen mayor riesgo en comparación a sus compañeros de padecer la enfermedad. Entonces existe un umbral para esa población para expresar la enfermedad y ese umbral se ve aumentado por los factores ambientales que estos individuos presenten. La mayoría de estas enfermedades son enfermedades del adulto, como la que mencionaba, diabetes. Otras son hipertensión arterial, enfermedad coronaria, cáncer, esquizofrenia y Alzheimer, y defectos congénitos como los defectos del tubo neural, fisuras orales, cardiopatías, estenosis pilórica y luxación congénita de la cadera. Miremos un ejemplo. Hay un gen que codifica para un receptor del ácido fólico y las personas que tienen esta mutación y además de eso su dieta es baja en ácido fólico, eso hace que a la hora que conciban hijos tengan un riesgo de que estos niños nazcan con defectos del tubo neural como la anencefalia. Ese es un ejemplo, puede ser déficit de ácido fólico. Otro ejemplo puede ser lo que ocurría en la dalia. Aquí se utilizan muchos órganos fosforados y órganos clorados para tratar la tierra. Yo tengo la mutación del gen en esa población más el factor de riesgo de exponerse a un mutágeno químico, aumento el riesgo de que nazcan muchos bebés con defectos del tubo neural. O lo que les mencionaba, la diabetes tipo 1, yo tengo el HLA DR3 o DR4, que es el que se asocia a predisposición de esa enfermedad, y además de eso me dan infecciones víricas. En investigaciones cubanas se ha descubierto que la infección previa por virus como Coxsackie virus, entre otros, aumentan lo que es la tasa de autoinmunidad en lo que son las células beta de Langerhans. O sea, los linfocitos de citotóxicos atacan estas células, más la predisposición por el HLA que presenta en el paciente hace que se precipite el desarrollo de una diabetes tipo 1. Pero otra alteración podría haber sido la forma de vida o el estilo de vida que tienen estos pacientes. Eso es todo. Tienen que estudiar esta clase para poder realizar lo que es la prueba de enfermedades con patrones de herencia no tradicional, en este caso sobre cromosomopatía, donde evalúan 4 síndromes: síndrome de Down, síndrome de Turner, Prader-Willi y Angelman. Éxito en su prueba.